Bueno, buenos días para todos. Le damos la bienvenida de parte de Barraca de Erro y Crop Nutrientes a una nueva charla. Una charla técnica abordando temas de interés según el momento. El enfoque va a ser malezas. Vamos a tratar de ser lo más estrictos y puntuales en el tema horario. Le voy a explicar un poquito cómo va a ser la operativa de la jornada. Luego de cada expositor, ustedes van a tener un espacio de consultas. Nosotros lo vamos a estar recepcionando en dos vías. Una es el WhatsApp, en el número que ustedes ya les llegó en la invitación. En el correo de cada expositor va a estar también el número por si alguno no lo tiene. Y el otro medio de consulta va a ser mediante el chat de Zoom. Sin mucho más preámbulo y queriendo ser bastante estrictos con los horarios, vamos a comenzar con el primer disertante. Lo voy a presentar. Es Andrés Rampoldi, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción del Uruguay. Tiene una maestría en producción vegetal en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Concepción del Uruguay, ocupando el cargo de jefe de trabajos prácticos. Docente de la Cátedra Terapéutica Vegetal, en Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Concepción del Uruguay, ocupando el cargo de jefe de trabajos prácticos. Y en la actualidad es profesional investigador responsable en manejo integrado de malezas, diserbología, en la Estación Experimental Agraria de Concepción del Uruguay. Sin mucho más que agregar, vamos a dar comienzo a la charla y le vamos a dar paso a Andrés. Buenos días a todos. Gracias Marco por la presentación y agradecer también a los organizadores por la invitación para participar. Yo les voy a empezar a compartir la presentación, así ya damos inicio. Dos segunditos. Así damos inicio a la charla. Bien. Como Marco les comentó, vamos a hablar un poco sobre biología y manejo de malezas. En este caso nos vamos a centrar en la etapa de barbecho. Cuando no me voy a detener a explicar qué significa y qué es un barbecho, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener situaciones saliendo de un cultivo estival, como puede ser en este caso un rastrojo de sorgo, puede ser un rastrojo de soja, rastrojo de maíz, el que fuere. Nosotros vamos a tener que empezar a realizar lo que llamamos el monitoreo de los lotes, ¿sí? Y a nosotros este monitoreo lo vamos a realizar pensando o buscando distintos objetivos. Primero, saber qué es lo que tenemos, en qué proporción lo tenemos y en qué estado está eso que tenemos, ¿sí? Siempre refiriéndome a maleza, ¿verdad? Es decir, son tres puntos interesantes a tener: identificar qué hay, cuánto tenemos y en qué estado de desarrollo está. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante el porqué de estas cuestiones. Entonces, como les dije, pueden ser rastrojos, como ven aquí, de un maíz, el cual en este caso tuvo un rolado, ¿sí? Para poder reducir el volumen. Este rastrojo de maíz sale para trigo actualmente. Y fíjense que nosotros cuando nos empezamos a recorrer que lo que ustedes están viendo aquí no es nada que nos pueda llegar a preocupar para esta etapa invernal. Son todas especies estivales, en algunos casos todas cortadas, ¿sí? Las cuales no han terminado de cumplir su ciclo, que venían debajo de este maíz. Esta foto tiene más de un mes de tomada,
no han terminado de cumplir su ciclo, entonces las estamos viendo verdes, pero no nos están preocupando relativamente, ¿sí? O no tendríamos que hacer tanto foco a este tipo de especies. Sí tenemos que saber identificarlas para poder interpretar qué decisión tomar. Y también nos va a interesar la cobertura que tengamos de estas especies. Vamos a ir hablando más adelante por qué. Fíjense este caso y la importancia de lo que vamos a ver más tarde de la biología. En el lote, cuando nosotros empezamos a recorrer, vamos a encontrar, este es un rastrojo de soja de segunda, que viene de un trigo, ¿sí? En la campaña anterior. Fíjense que todavía se ve en superficie el rastrojo del trigo, y en las partes en donde no tenemos cobertura, empezamos a ver más nacimientos. Entonces, esta es una tendencia y un comportamiento particular de la mayoría de las especies, pero en particular en esta foto, es de coniza, ¿sí? Rama negra. Esto a nosotros nos da una idea de cómo se comporta esta maleza y cuál puede ser una de las estrategias que podemos ir adoptando para poder empezar a manejar. Entonces, empezar a hacer foco, ¿sí? O observar por ahí en aquellos sectores en donde menos disponibilidad de rastrojo quedó en superficie, donde menos cobertura tenemos, como para detectar zonas de inicio de emergencia. Saber qué tenemos, en qué cantidad la tenemos y en qué estado de desarrollo lo tenemos, nos va a servir a nosotros para poder planificar luego un tratamiento, ¿sí? Es decir, elegir qué tipo de fitosanitario o qué tipos de fitosanitarios puedan llegar a combinarse para poder tomar la decisión de realizar una intervención de manejo, en este caso química, ¿sí? Yo les mencioné en el segundo slide que necesitábamos tener en cuenta la cobertura que teníamos, ¿sí? Y esto es importante, lo menciono ahora y lo vamos a ver más adelante, pero esto es importante tener en cuenta porque esa cobertura, la que a mí particularmente me interesa, es la cobertura verde. Si yo les preguntara, ustedes me pueden responder, pero no los puedo escuchar, es por qué me interesa esa cobertura verde. Si yo, como estrategia química de manejo, quiero tomar a un fitosanitario que esté destinado a posemergencia y un fitosanitario que esté destinado a preemergencia, si mi cobertura supera ese 30%, para la zona y para nuestro caso estamos tomando aproximadamente eso, supera el 30%, ese segundo fitosanitario preemergente que yo estoy poniendo en el caldo de pulverización no va a llegar al destino, que es el suelo, me va a quedar retenido en el tejido verde. Entonces, justamente es importante tener una idea al momento de hacer el monitoreo de qué cantidad o superficie cubierta con maleza estamos teniendo. Luego de la aplicación, supongamos que no pudimos hacer ningún tipo de preemergente, aparte de lo quemado, como ven ahí alrededor, tenemos que empezar a hacer el seguimiento de los nuevos nacimientos, ¿sí? Si no pudimos entrar con un preemergente. E incluso, si pudimos entrar con un preemergente, sería de suma interés de poder seguir haciendo esto. Ir buscando el quiebre de esa residualidad, hasta dónde llegó mi fitosanitario con esa residualidad y poder posicionar alguna estrategia nueva de manejo. En este caso es un raygrass que está emergiendo de semilla, no es un rebrote, debajo de otros raygrasses ya quemados. Luego de la intervención química, ¿sí? De ese manejo fitosanitario químico, nosotros vamos a tener que seguir haciendo una observación. Descontemos esto, que es un poste, no pasamos por ahí, pero nosotros vamos a tener que seguir haciendo una observación y monitoreo para ver cómo va evolucionando el control, ¿sí? Si bien estos aquí son nacimientos nuevos, pero esto es lo que a mí me interesa, que después de una pulverización hagamos foco en el monitoreo. Y justamente es buscar qué estamos teniendo, cuánto estamos teniendo y en qué estado estamos teniendo. Fíjense la cantidad de macollos que está teniendo este raygrass. Este es un caso de aquí de la zona con resistencia a glifosato. No se tenía historia del lote, la cual es de suma importancia. Y el productor tomó la decisión de aplicar glifosato como lo venía haciendo, con un hormonal para un barbecho común y típico, y se encontró con esta situación, ¿sí?
¿Esta situación se podría haber visto antes? Sí, eventualmente sí. Él tomó, fíjense, matas controladas de mismo prácticamente tamaño al momento en que se aplicó y estas siguieron avanzando. Uno rápidamente podría decir de que aquí estamos casi con un alto porcentaje de posibilidad y de probabilidad de tener un tipo de resistencia, en este caso al fitosanitario utilizado. Bien, de todas maneras, existen múltiples factores que van a influir en el éxito del control del herbicida. Son varios, no quiero detenerme mucho en esto, pero trato de sintetizarlo con este diagrama. El herbicida, muchos formulados ya los tienen, pero vamos a tener que acompañarlos con coadyuvantes. Este ayudante lo que me va a permitir a mí es tratar de tener la menor pérdida posible, ¿sí?, hasta llegar al sitio de acción en donde va a estar actuando este fitosanitario. Es decir, necesito coadyuvantes para justamente mitigar toda pérdida que pueda llegar a tener desde que este fitosanitario ingresa a la pulverizadora y llega al sitio de acción. El agua me va a ser una condicionante fundamental y les diría que entre el 60 y el 70% de los problemas en fallas de control en la zona tienen que ver con la calidad y tipo de agua. Vamos a necesitar controlar, es decir, manejar, corregir esta calidad de agua, principalmente todo lo que concierne a suspensiones, ¿sí?, todo lo que sean impurezas que estén suspendidas en el agua. Esto lo vamos a poder sacar con floculantes, e incluso todo lo que sea la corrección de pH. Me va a influir mucho el pH al cual el performance del herbicida es óptimo y el pH en el cual tengo el agua de caldo. Por otro lado tengo al ambiente, y aquí están relacionados justamente los coadyuvantes en el ambiente. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales yo voy a estar realizando la pulverización de este herbicida, colegas de aquí de la experimental han hecho este estudio y son de los 365 días del año que tenemos, escasos 60, 70 días, en los cuales podemos llegar a tener jornadas para trabajar con fitosanitarios y las condiciones ambientales sean las adecuadas para poder utilizarlos, ¿sí? O sea, es muy bajo la cantidad de días que puedo llegar a tener ambiente propicio para poder maximizar la performance de este fitosanitario. O sea que el ambiente me va a influir de sobremanera. Temperatura, humedad relativa, altas temperaturas o bajas temperaturas para lo que sea la traslocación y llegar al sitio de acción. Y por último, y no me detengo más, el tema de la planta, es decir, esa maleza que vamos a estar haciendo objetivo, va a tener que estar en activo crecimiento, no va a tener que estar estresada, y lo más importante, que fue el tercer punto del monitoreo, es saber en qué estado de desarrollo está. Estos fitosanitarios son desarrollados para determinada etapa de desarrollo de las plantas y de las malezas. Si esa planta o esa maleza tiene un desarrollo avanzado superior para el cual fue desarrollado este herbicida, no podemos pedirle que haga milagro a este fitosanitario. Si hablamos de la aplicación de herbicida, decimos que tenemos dos destinos, al follaje y al suelo, los posemergentes y los preemergentes. Rápidamente, para no redondar en lo que ya dijimos, aquellos que son de posemergentes y van destinados al follaje, vamos a tener que lograr hacer depósito, va a influir muchísimo en el depósito y en la absorción de este fitosanitario dentro de la planta, el coadyuvante que estemos utilizando, y luego vamos a tener que llegar al sitio de acción. Para que ustedes se den una idea de lo que nosotros estamos pulverizando, pongo un ejemplo general de un graminicida en posemergencia de un ryegrass, un ejemplo de un capín, prácticamente entre el 1 al 2% está llegando al sitio de acción. O sea, es muy baja la cantidad que nosotros estamos logrando llegar ya de por sí, ¿no? Es algo natural. Y en lo que concierne a los herbicidas aplicados al suelo, aquellos preemergentes, es bastante dinámico el comportamiento que va a tener este herbicida aplicado
al suelo. Y este cuadro, ¿sí?, de Bergman y Pulcelli, tratan de justamente reducir o resumir todos los procesos que intervienen en la dinámica del herbicida en el suelo. Si ustedes se ponen a fijar rápidamente, no importa, todo lo que está marcado con transferencias, es decir, por absorción de plantas, por volatilización, por fotoquímica, por escurrimiento o lixiviación, que es por transporte, y retenida en suelo y retenida en agua, ¿sí?, es decir, en qué proporción está dentro de la solución suelo-agua ese herbicida, son todas transferencias. ¿Qué significa? Que el herbicida va a mantenerse en el estado como herbicida, es decir, va a seguir teniendo la capacidad de generar problemas. Por eso es que muchos fitosanitarios necesitan ser protegidos para que no se volatilicen y no generemos problemas en otras áreas, o lo mismo con el escurrimiento y la lixiviación, la cual implica o genera problemas de napas o en cursos de aguas superficiales. Las transformaciones que nosotros vamos a tener, que son las pérdidas de esa molécula per se como herbicida, va a ser microbiológica y química, ¿sí? Entonces, fíjense, es bastante dinámico. Cada uno de estos factores va a influir y va a variar para cada uno de los fitosanitarios que nosotros estemos queriendo manejar. No me quiero detener mucho más en esto. Lo que sí les voy a describir en un breve resumen es justamente la residualidad de herbicidas. Vamos a pasar luego a hablar de biología y vamos a ver la importancia de poder manejar residuales. Y siempre está la consulta de cuán residual es mi fitosanitario. Estoy queriendo utilizar un mesulfurón y ¿qué residualidad voy a tener? ¿Cuántos días me va a durar en el lote? ¿Sí? Suele hacerse siempre esa pregunta. Y ahí justamente viene, y hago acá un poco de teoría y conceptos, la residualidad es la cantidad de herbicida que va a hacer o que va a estar en el suelo en una proporción que sea biológicamente activa y que no tiene que ver o no es sinónimo de persistencia de ese herbicida. Es decir, ¿cuánto tiempo me va a estar ese herbicida en el suelo? Cuando generalmente preguntan, el sulfurón puede estar hasta 30, 40 días en el suelo, ¿sí? Persistencia. Pero su residualidad no suele ser esa. Y va a estar condicionada por un montón de factores. Dentro de ellos, las propiedades, ¿sí?, intrínsecas de este suelo y a su vez las condiciones climáticas a las que se someta tanto ese suelo como ese fitosanitario. Dentro de las propiedades del suelo, la textura va a ser condicionante, es decir, qué proporción de arena, arcilla y limo tengo, me va a permitir retener más y retener menos herbicida, y al retener más y retener menos, vamos a ver que va a variar esa residualidad. El pH del suelo también va a ser condicionante de qué residualidad vaya a tener, ¿sí? Justamente por esto, porque me va a cambiar la retención de ese fitosanitario. Generalmente, tanto en textura como en materia orgánica, que es otro componente que va a condicionar la retención, tenemos lo que se denomina el valor de KOC, ¿sí?, que es la constante de adsorción, y OC justamente porque toma el carbono orgánico del suelo. Para cada fitosanitario solemos tener un valor, ¿sí?, el cual está tomado para los 20-25 grados centígrados en los ensayos, por eso acá entra a jugar la temperatura, y eso nos va a condicionar o nos puede llegar a indicar un comportamiento que pueda llegar a tener este fitosanitario en el suelo. El pH, ¿sí?, va a condicionarme el estado en el cual se encuentre este fitosanitario en el suelo. Si va a estar como una molécula per se herbicida o va a estar disociada, ¿sí?, generalmente en aquellos ácidos débiles, formando aniones que van a modificar su residualidad, es decir, su retención y de manera directa su residualidad. Vamos a tener degradación microbiana y química, y la temperatura y la humedad también nos van a afectar la residualidad de los herbicidas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver brevemente de estos 2 minutos que describí este slide, vemos que si nosotros, poder
hacer futurología se puede, porque en el sentido de que podemos tener algunos datos de estos fitosanitarios y aproximarnos, pero vamos a estar modelando, no vamos a tener el dato real. Vamos a estar modelando, interpretando qué podría llegar a estar pasando, si la temperatura y la humedad acompañan. Y justamente esto es lo que nosotros por ahí no podemos manejar, por lo menos en extensiones o en cultivos extensivos. Como resumen, para no perderlos y tratar de aclararles el panorama, ya que esto es bastante complejo. A medida que aumenta el contenido de arcillas y materia orgánica, aumenta la retención y por lo tanto disminuye esa residualidad. Esta es una regla general, va a variar para cada uno de los fitosanitarios, pero esto puede ser el caso de algunas triacinas, como puede ser el ejemplo de atracina, en el cual tenemos 3 dosis dependiendo lo pesado de ese suelo. Suelo liviano, medio y pesado, y hacia el pesado vamos aumentando la dosis. ¿Por qué? Porque aumenta la retención. A medida que aumenta el pH, disminuye la retención y a su vez disminuye la degradación microbiana y química, y por lo tanto aumenta la residualidad. Y ustedes me dirán, ¿por qué disminuye la degradación microbiana y química? A medida que aumenta el pH, yo les dije de que los herbicidas podían disociarse. Un herbicida disociado es más difícil de que pueda ser degradado microbiológicamente, entonces obviamente va a disminuirme esta degradación y por lo tanto aumenta esa residualidad. Y aquí la temperatura y la humedad, a medida que disminuye la temperatura y la humedad en ese suelo y bajo ese ambiente en el cual fue utilizado este fitosanitario, va a disminuir la degradación. Aquí está relacionado porque los microorganismos y tanto la degradación química necesitan humedad y necesitan temperatura, procesos fisiológicos, por lo tanto me va a aumentar la residualidad. No quiero detenerme más en esto, quisiera pasar a describir cuestiones biológicas de 2 malezas en las cuales quiero hacer foco, raigras y ramanera. Aquí lo tenemos al Oleum, ¿sí? Podemos tener varias especies. Voy a dar características generales de ellas, pero todos conocemos ya, vamos a tener, como vimos en la foto anterior y como en esta, cómo es la emergencia, ¿sí? Cómo se observa, y después el estado de inicio de macollaje e incluso macollaje, en el cual tendría que ser nuestro máximo desarrollo de la maleza para poder manejar correctamente. De 3 a 4 macollos es la recomendación en la mayoría de los fitosanitarios por guía fitosanitaria. Y este es el estado reproductivo, ¿sí? Ya avanzado, elongados, esos macollos en el estado reproductivo. Fíjense que ya en este estado no le podemos pedir, como solemos decir, peras al olmos, es decir, no podemos estar hablando de que un fitosanitario a la dosis que viene recomendada, permítanme, para este estado, pueda controlar algo en este estado. A su vez también tenemos que tener en cuenta de que el concepto de manejo de malezas lo tenemos que hacer pensando en esto. ¿Qué ven aquí? Semillas. Es decir, tenemos que manejar banco de semillas en malezas, ¿sí? ¿Podemos controlar estas? Sí, pero nosotros tenemos que manejar lo que está aquí abajo. Y si nosotros logramos reducir el aporte de semillas en nuestros lotes, vamos a ir bajando, ¿sí?, ese banco de semillas, y lo que vamos a estar haciendo es manejar la población de este biotipo que hoy, actualmente en mi lote, me está haciendo problema. El punto más susceptible para manejar la maleza, en general para todas, es la emergencia. Entonces, entender cómo se da la emergencia para la zona en donde nosotros nos estamos moviendo es de crucial importancia, y por eso aquí detallo lo que pasa para raigras en la zona en donde trabajo y tengo influencia de la experimental, que es bastante parecida en cuanto a temperaturas y humedades y, de la zona en la que están ustedes. Prácticamente el 80% del nacimiento total lo vamos a tener en otoño, ¿sí?, entre abril, mayo y junio. Nosotros esperaríamos al ver esto de que en los lotes y con las precipitaciones que tuvimos, porque es un condicionante fundamental, más allá de las temperaturas y que la semilla esté disponible para germinar, si no tengo precipitaciones, las germinaciones no se me van a dar y las emergencias tampoco. Entonces van a estar muy correlacionadas las precipitaciones con las emergencias de las malezas. Fíjense que en esta época empezamos a tener precipitaciones, entonces
el 80% del ryegrass lo voy a tener nacido aquí, voy a tener un 15% más tarde y un 5% aproximadamente, varía con los años, más para septiembre. Ahora bien, nosotros tenemos el 80% que no me pueden hacer aquí en el otoño. Hablamos también de que el herbicida preemergente necesitaba de humedad y de temperatura justamente para actuar. La humedad va a ser necesaria primero para que se incorpore una vez que yo lo pulvericé sobre la superficie y a su vez para que se active. Y esa activación tiene justamente que ver de la cantidad de herbicida que esté disponible en la solución del suelo y la cantidad que esté retenida en los coloides del suelo. ¿Sí? Entonces, junto con las precipitaciones voy a tener las emergencias y junto con las precipitaciones voy a tener la activación y el control de herbicidas preemergentes. Por lo tanto, sería un momento propicio para poder posicionar una herramienta de preemergente aquí, para poder frenar la mayor proporción del total potencial que tenía para que me nazca de ryegrass en mi lote. Esa sería la acumulación, ¿sí?, de nacimientos. Y lo importante a tener en cuenta aquí es que en plena competencia puede llegar a formar hasta 1000 semillas. Y esto va en concepto con lo que dije anteriormente, que tenemos que manejar lo que es el banco de semillas. Otro punto no menor es que, por lo menos aquí en la zona, se está dando que la mayor proporción de los nacimientos estos tardíos suelen ser resistentes a glifosato. Es decir, se estaría dando un corrimiento en la emergencia de aquellos biotipos resistentes a glifosato. ¿Se ven aquí? Sí, pero aquí es donde más se posicionan. Entonces, esto ya lo dijimos, posicionar los preemergentes en el momento en donde mayores precipitaciones hay y donde también mayor emergencia se da. Esto también, que se está viendo un corrimiento de la resistencia o aquellos biotipos resistentes al glifosato a retrasar esa emergencia. Tienen un gran sensado de competencia. Si nosotros logramos cubrirle y detectan verde, una cobertura verde, se baja mucho la emergencia que vamos a estar logrando y obviamente tratar de manejar aquellos biotipos que van a nacer tardíamente y no dejar que semillen para justamente manejar el banco de semillas. Coniza rama negra, condición similar a la anterior, ¿sí? Estado óptimo para manejo, todos la conocemos, hace años que la tenemos, se instaló y va a seguir estando. Y vamos a ver algunas condiciones de por qué tuvo éxito en instalarse y sigue estando. Coniza tiene una distribución de emergencia de este tipo. En general suele respetarse esto, es decir, el pico mayoritario va a ser en otoño, y uno siguiente de menor magnitud en primavera. Pero no deja de haber durante todo el año, es decir, durante todo el ciclo invernal, emergencias. ¿Qué puede condicionar de que este pico pase para aquí? Que tengamos una cobertura mayor a la salida de este cultivo estival, que no deje que lo que había para nacer aquí nazca y se traslada para este pico. O incluso si no se dan precipitaciones en esta etapa y se empiezan a dar aquí en primavera, que suele ser más factible, también se puede retrasar. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros de esto? Tenemos dos pulsos bien marcados, perfecto, posicionamos preemergentes aquí, perfecto, posicionamos preemergentes aquí, perfecto. Lo que nos interesa es esto. Esta sería la curva de altura que van teniendo los biotipos que nacen en otoño. Y fíjense que tenemos un periodo bastante prolongado con una baja altura. ¿Sí? Y las recomendaciones para manejo de rama negra, ¿sí?, en este caso coniza, es que no supere nunca los 12 o 15 centímetros de altura estos biotipos para poder esperar una buena performance del fitosanitario que nosotros estemos ocupando. Y en este caso está la curva de los nacimientos en primavera. ¿Qué me dice esto? Que estoy teniendo poco tiempo en un estado controlable y que rápidamente empiezan a elongar. Esto ha hecho de que rama negra tenga éxito. Por tener este pulso que nos podemos meter incluso en cultivos de trigo, cebada, ¿sí?, o de diferentes cultivos invernales, ralos, poco densos, con capacidad de competir y generar una altísima cantidad de semillas, con una altísima viabilidad, hizo de que Coniza siga estando, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer justamente es decubrir el suelo en esta etapa invernal. Que vuelvan estos cultivos invernales en nuestra zona va a favorecer y bastante para poder manejar este tipo de especies.
Obviamente utilizar preemergentes en aquellos lotes que tengan una alta infestación, que se sepa. Principalmente en el segundo pulso lo detallo yo porque es en el que menos tiempo tenemos para controlarlos. Para control de semillas podemos usar mesulfurón, clorsulfurón, mesulfurón, flumioxacin, este puede ir combinado con piroxasulfone, puede ser otra. Y para control de posemergencia, 2,4-D, dicamba, saflufenacil, todos combinados con glifosato, y eventualmente si superamos esos 15 o 12 centímetros y esperamos tener algo de rebrote, hacer un doble golpe con algún secante, para quat con diurón o glufosinato de amonio. Bien, hasta aquí toda esa parte me voy a meter rápidamente para no extenderme, vamos ya unos 25 minutos, en algunas pautas de manejo de estas especies, ¿sí? Pensando justamente en esta etapa en el barbecho. Entonces, bien, vamos a hablar primero de Ryegrass y vamos a hablar de posemergencia. Lo pongo para que sea gráfico, no quiero que tomen como que tenemos que manejar a Ryegrass en esta etapa de desarrollo. Que quede claro de que estamos hablando en estado de macollaje, como máximo 4 macollos. Bien, nosotros podemos tomar, cosechamos el cultivo de soja, en algunos casos, en algunas zonas viene un poco retrasado, entonces cosechamos el cultivo de soja y resulta que ya en abril, cuando empezamos a tener llegada de luz, Ryegrass empezó a nacer. Y cuando cosechamos el cultivo de soja ya nos encontramos con algunos biotipos tempranos que están en estado de macollaje. Este es un ensayo que nosotros hicimos con 2 graminicidas solos, ¿sí? Fíjense el porcentaje de control que obtuvimos a los 30 días de aplicado, y cuando los combinamos con glifosato, a misma dosis de graminicidas, fíjense que no se vio afectada la combinación de glifosato y graminicidas, por lo menos para este caso de estudio, aloxifop y cletodin. Por lo tanto, es una buena estrategia y yo recomiendo de que se siga combinando, más allá de que tengamos resistencia, se siga combinando glifosato con aloxifop. Les voy a mostrar por qué. Si nosotros tenemos que hacer un doble golpe, porque resulta que tuvimos que salir bastante más tarde, ¿sí? Tengan en cuenta de hacer esta combinación, glifosato y aloxifop, o glifosato y cletodin, y a los 7 o 10 días estar haciendo el doble golpe. Es decir, va a ser la estrategia, ¿para qué? Para que yo pueda entrar a ese cultivo invernal sembrándolo limpio. Yo tengo que entrar a sembrar ese cultivo invernal limpio. Este es el ensayo perdón, que les mencionaba. Aquí está cletodin solo, y circunstancialmente tiene, esto no está recomendado, pero tiene cultivo de trigo ahí, luego les explico cómo viene la mano. Esta es la parcela, lo tratado está a la izquierda, y lo no tratado o testigo apareado en cada una de las parcelas es a la derecha. Fíjense la proporción o cantidad de Ryegrass si nosotros no lo hubiéramos manejado. Esta es una aplicación con cletodin solo, a esa proporción, obteniendo el 98% de control que están viendo ahí. Glifosato solo, ¿sí? Fíjense la proporción o cantidad de biotipos que estamos teniendo con resistencia en este lote al momento de manejar. ¿Baja el control o hay un control? Sí, estamos en el orden del 60%, 50%, es bastante lo que controlamos. Pero sin embargo están quedando biotipos que son resistentes. Si yo estoy controlando un porcentaje aquí y otro está quedando, es por ello que digo que tenemos que integrar las dos herramientas químicas, ¿sí? 2 mecanismos de acción distintos para tratar de mitigar o retrasar la probabilidad de aparición de resistencia a graminicidas. Por otro lado, y surge bastante la consulta cuando estamos explicando, es qué pasa si yo lo combino con hormonales. Y aquí hay un ejemplo de lo que nosotros ensayamos con cletodin y dicamba y cletodin y 2,4-D, viendo más afectado 2,4-D que dicamba a cletodin en la combinación. Lo hicimos también con aloxifop, y aloxifop se vio bastante más afectado que cletodin. Ya vamos a hablar de ello. En el caso de aloxifop solo, ¿sí? En el caso de aloxifop con glifosato, fíjense, y en el caso de glifosato solo. Me vuelvo un poquitito para aquí. La norma o la regla que nosotros tratamos de tener cada vez que nos consultan es que los graminicidas no se podrían combinar con hormonales, y dentro de este grupo de hormonales, no con todos, hay algunos que sí, no con todos, pero dentro de este grupo de hormonales no podrían combinarse ni con 2,4-D, ni con dicamba, ni con MSP. Bien.
Con el resto, picloram, fluoxetil, pero no se ve mermada la eficiencia de este graminicida por la combinación con estos hormonales. ¿Sí? Eso es como regla general. Quédense con eso y ahora cuando muestro los resultados vamos a ver lo siguiente. Estos son los resultados de este ensayo. Cletodin con glifosato, el glifosato solo, fíjense cómo se observa la merma en el control, ¿sí? Glifosato con aloxifop, y para esta punta, síganme, estoy teniendo cletodin y aloxifop solos. Cletodin solo, con cletodin y glifosato prácticamente no tengo diferencia. Aloxifop solo con aloxifop y glifosato para la primera observación a los 15 días, lo vemos un poco más retrasado al aloxifop. Aquí el empuje en el control me está dando de aquellos biotipos que sí son sensibles al glifosato a los 15 días, por eso se ve así, pero ya a los 30, que es el cuadro que yo les mostré, no estamos viendo diferencias. Si nos posicionamos en lo que fue cletodin combinado con dicamba o 2,4-D, vemos que la combinación con dicamba fue la que menos afectó, merma del 8%, y con el 2,4-D anduvimos entre un 15 a un 18% de merma. Aloxifop, ¿sí?, solo y combinado con dicamba y cletodin, sí tuvimos efecto. Incluso superamos al 50% de merma de eficacia. Entonces, como regla general, tratemos de no combinarlos, a cletodin y aloxifop o a los graminicidas, con 2,4-D, dicamba o MSP. Eventualmente, si necesitamos hacerlo por una cuestión óptima, ¿sí?, de que no llegamos por fecha, mezclemos a cletodin, ¿sí?, con 2,4-D o con dicamba. Si por ahí tenemos que ir destinado a controlar rama negra, va a tener que ser 2,4-D, que tiene mejor performance, o incluso crucíferas. Por ahí, para el resto de latifoliadas puede llegar a ser perfectamente diclosulam. ¿Sí? Eso es como norma general. ¿Para qué? Para manejo de raigras. Esto es para raigras. Ya en capín, es un ejemplo, empieza a verse otro comportamiento. Manejo de preemergentes, tanto para raigras como para rama negra. Tratar de posicionarlos en el momento en el que mayor nacimiento tenemos, como dijimos. Pensando en un barbecho y en cultivos de invierno, podríamos meter lo que sería clorsulfurón y mesulfurón para manejar rama negra, ¿sí? Marca comercial aquí es Finés, el cual puede ser en pre y en post de cultivo de trigo. Aquí puede ser flumioxacin, la cual me va a estar frenando emergencias de raigras y de rama negra, que puede estar solo o puede estar combinado con piroxasulfone, ¿sí? También podría estar, si fuera de verlo, lo tenemos, el pendimetalín también, ¿sí?, pensando en trigo, que está registrado, que va a frenar a ambas malezas, y que tiene una muy buena performance en residualidad y control de ambos fitosanitarios. Nosotros justamente hicimos un ensayo y lo vimos. Utilizamos glifosato con flumioxacin, el clorsulfurón más el mesulfurón que yo les mencioné con glifosato, el pendimetalín con glifosato y el flumioxacin con piroxasulfone. Y esta es la combinación típica que normalmente utilizan los productores de 2,4-D, mesulfurón y glifosato. Rápidamente vemos que incluso a los 50 días estamos teniendo muy buena performance de estos 4 primeros combinaciones, ¿sí?, con muy buenos controles. En este caso para rama negra, no esperamos control en raigras, sí hay alguna supresión, pero no control, pero para el resto sí para ambos. Y fíjense que ya mesulfurón en el caso de rama negra empieza a verse afectado a medida que avanzan los días desde que se hizo la aplicación. Y aquí tenemos lo que es cletodin y aloxifop, ¿sí? Aparte de ese de posemergencia, hicimos uno en el nacimiento o presiembra del cultivo de trigo, justamente para evaluar. Y lo que ustedes observan aquí, dirán, bueno, 30 días de control y 50 días de control, está medido en la capacidad o cantidad de nacimientos que uno va viendo. El momento de aplicación fue el 9 de julio, la siembra fue el 9 de julio, se aplicó 15 días antes, la recomendación es justamente esa, de 15 a 20 días antes, tanto para los graminicidas
como también para flumioxazin o FIRS, ¿sí? En el caso de FINES es similar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo seguimos teniendo? No me quiero extender mucho más, pero ¿por qué lo seguimos teniendo? Porque las precipitaciones desde que se sembró hasta que tuvimos precipitaciones pasaron prácticamente un mes. Al haber pasado ese mes, ese herbicida no se incorporó. Por lo tanto, al no haberse incorporado, no estuvo sometido a degradación microbiológica, ¿sí? O microbiana. Aparte de eso, de no haber estado incorporado a degradación microbiana, tuvimos también algo de lo que es degradación por fotodescomposición. Entonces, no estuvimos o no encontramos fitotoxicidad en el cultivo de trigo. En rendimiento no lo puse para no extendernos. No encontramos fitotoxicidad en el cultivo de trigo, pero sí vimos una supresión interesante en lo que es el manejo de reglas. ¿Son preemergentes y residuales? No. ¿Preemergentes de maleza? No. ¿Presiembra de cultivo? Sí. No se queden con esto, ¿sí? Solamente lo muestro para que tengan una idea de cómo lo utilizamos. Manejo de posemergencia en cultivo, en rama negra. Este va a ser el estado óptimo para poder manejarlo, rosetas con menor de 15 centímetros de altura, ¿sí? Y vamos a utilizar estrategias en manejo de posemergencia como la que estamos viendo aquí, 2,4-D y mesulfurón, 2,4-D y camba, combinación buena con sinergismo, o glifosato y saflufenacil. Aquí podría ser también incluso 2,4-D y saflufenacil, que también podríamos llegar a manejarlo perfectamente. Podríamos poner 2,4-D diclosulan si no fuéramos pensando a una cebada o a un trigo, porque vamos a tener fitotoxicidad. Si fuera quizás algún barbecho para cultivos estivales, sí podríamos posicionarlo de esa manera. Y aquí algo que suele presentarse muy a menudo en rama negra, en coniza, vemos que un lote de soja está listo para ser cosechado y vemos biotipos que todavía siguen vegetando, ¿sí? Rama negra es anual, pero puede comportarse en algunas situaciones, como la que vamos a ver aquí, como bianual. Este biotipo que todavía no cerró su ciclo vegetativo, cuando cosechamos lo vamos a cortar. Entonces va a quedar un palito, ese famoso palito, y la pregunta, ¿qué hacemos con ese palito? Todo esto que ven aquí son matas de rebrotes, ¿sí? Esto es nacimiento de semilla, esto es nacimiento, pero todo esto son matas de rebrotes. Esas matas de rebrotes tienen la condición de que no son de este año, no tienen la sensibilidad o susceptibilidad que tienen estas, sino que tienen un desarrollo radicular muy grande, con una capacidad de rebrote muy grande, un número de yemas muy altos, del cual van a formarse ramas. ¿Qué podemos hacer? Este es un trabajo de Marcelo Messler, en donde combinan 2,4-D con una aplicación de saflufenacil, efecto quemante posterior, diclosulan con una aplicación de saflufenacil quemante posterior, 2,4-D con cerillo y diclosulan con cerillo. Si nosotros acercamos un poco las imágenes, vemos que la aplicación de 2,4-D y secuencia de saflufenacil funciona muy bien. 2,4-D y cerillo es una condición bastante similar. ¿Qué pasa aquí? El cerillo me controló parte de las gramíneas que saflufenacil no controló, por eso se ve un poco más limpio. En el caso de diclosulan y cerillo ya no se ve tanto efecto, y diclosulan y saflufenacil tampoco. Se está viendo algo de rebrote. Hay biotipos con resistencia a fitosanitarios de este grupo en donde ya están siendo problemas para poder manejarlos aquí. Bien, consideraciones finales para no retrasarme, ya estamos en 40 minutos. Nuestro objetivo debe ser cuidar los recursos de la manera más eficientemente posible, ¿sí? Es decir, hablo de recursos suelo, hablo de recursos herbicidas, hablo de recursos genética, de materiales, hablo de recurso ambiente. Tratar de hacer un manejo, ¿sí?, para poder cuidar eficientemente estos recursos. Controlar las malezas pensando en los sistemas de rotación y no ergo en el cultivo de trigo que voy a estar sembrando dentro de 15 días. ¿Por qué digo esto? Se está manifestando y viendo cada vez más los problemas de carryover, es decir, problemas de fitotoxicidad de herbicidas que no se aplicaron sobre el cultivo actual, sino que se aplicaron en el cultivo anterior, e incluso con un retraso de días de prácticamente un año, ¿sí? En algunas zonas aquí en Argentina más frías y condiciones de suelo distintas a las nuestras, pero más de 360 días
con residualidades que pueden afectar a la rotación del cultivo, carryover. Y a su vez también tenemos que pensar en el stacking de herbicidas, es decir, más posicionado sobre familias. Si voy a trabajar con sulfonilureas, si hago mesulfurón en barbecho, tratar de no repetir sulfonilureas en posemergencia, o viceversa, si hago en posemergencia, tratar de no hacer en barbecho sulfonilureas. Es decir, tratar de no acumular, ¿sí?, ingredientes activos en el suelo. ¿Por qué? Porque muchas veces no llegan a degradarse y empiezo a tener afecciones sobre la rotación. Al momento de planificar el uso de productos, como hablamos inicialmente, tengo que tener en cuenta justamente que voy a tratar de utilizar de contacto y residuales. Y aquí tiene que ver el porcentaje de cobertura que voy a estar teniendo, el tipo y tamaño de maleza, las precipitaciones y el tipo de suelo. Todos estos factores van a jugar en la decisión mía de planificar si los uso conjuntos o no y qué tipo de fitosanitarios voy a utilizar. Y para no retrasarme más, pensar en que mi charla se basó únicamente dentro del manejo en una estrategia que es la química, pero tenemos que integrar los manejos, Alejandro por ahí va a hablar justamente de otras estrategias, para poder manejar eficientemente, tratar de contener y retrasar la aparición de resistencias y los problemas fitosanitarios que al día de hoy hemos ocasionado justamente por basarnos casi exclusivamente en el manejo químico, y tenemos que pensar justamente en esa integración de factores y de estrategias de manejo. Por lo pronto, y para mí, desde ya muchas gracias, y quedo a disposición para las preguntas que hayan surgido. Hola. Hola. Sí, Andrés, acá estamos. Bien. Bueno, muchas gracias por la charla. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir haciendo. Bueno. Aprovecho en esta oportunidad de decirles que, bueno, hemos tenido algún inconveniente y no han podido entrar la gente que queríamos. Vamos a estar grabando todo esto y se lo vamos a estar pasando a cada uno de los que se les llevó la invitación. Que, bueno, algún conocido que ya está conectado lo puede comentar también. Bárbaro. Es un tema de topes que no pudimos solucionar. Bien, ya tenemos 100 personas y en realidad estamos esperando mucho más y hay mucha gente que quedó fuera. Pero lo vamos a solucionar porque le vamos a mandar a cada uno de ellos el video de la jornada. Así que bueno, Bien. después va a estar bueno poder estar también al pendiente de esas consultas individualmente, cualquier tiempo te la vamos a hacer llegar y se la vamos a mandar a ellos. A completa disposición, Marco. A Cosa completa que disposición. todos queden en realidad, por más que no hayan podido estar después con las consultas, nos las hacen llegar y seguimos intercambiando nosotros y se la vamos a hacer llegar a todos. Quería Bien. transmitir esa tranquilidad. Bien, en este espacio de preguntas tenemos algunas que tengo dos acá que hemos estado analizando, pero también estaría bueno que en algunos de los aspectos que Alejandro, en su experiencia a nivel nacional, en cuanto a los temas que vos pudiste desarrollar, si tiene algún aporte en ese sentido, después de las preguntas que podamos hacer, bienvenido Alejandro a hacer alguna consulta. Así que si les Bien. parece, arrancamos con una pregunta. En el chat no estoy teniendo preguntas, pero sí Marcelo en el WhatsApp. Una pregunta viene por el lado de el tiempo de espera en cuanto a la utilización de cletodina específicamente como graminicida, preemergencia para las siembras de trigo y cebada. Bien. Creo haberlo mencionado, quizás fue bastante rápido. Y está buena la pregunta porque aquí hacen posicionada o seleccionada a cletodin. La realidad es que dentro de las agresividades lo que nosotros hemos visto es que cletodin es más agresivo que aloxifop, o incluso en algunos ensayos que hemos hecho en arroz, que quizalofop.
Entonces, de esos 3 graminicidas, cletodin es más agresivo. Tiene un poco que ver cuáles son las características, como yo mencionaba, y cómo se comporta este herbicida en el suelo, ¿sí? Tiene una mayor solubilidad por ahí que aloxifop, entonces su capacidad de retención puede ser menor, está rápidamente disponible para que sea, vamos a decir, biológica o esté biológicamente activo, y eso hace que manifieste más agresivamente la fitotoxicidad en este cultivo. ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos dando? No sé, Alejandro, quizás tienen algún otro parámetro, basándonos en ensayos que hemos hecho. Son de 15 a 20 días previo a la siembra del cultivo de trigo, estar utilizando cletodin. Pero tengan en cuenta lo siguiente, cletodin es posemergente. Entonces, si yo estoy haciendo una pulverización con un porcentaje superior al 50, 60, 70% de verde, es decir, de cobertura verde, la cantidad de ese cletodin que me va a estar llegando al suelo, que va a quedar retenido en el suelo y que va a ser potencialmente fitotóxico para mi cultivo, va a disminuir conforme aumente ese porcentaje de cobertura verde. Entonces también tener en cuenta eso. Como regla general y normal, 15 a 20 días. ¿Sí? Si por ahí es un cultivo que parece una cancha de fútbol, es un green, podríamos estar retrasándonos, es decir, yéndonos más sobre la siembra, pero yo no me acercaría más de 15 a 10 días antes de la siembra. Y todo va a depender de las precipitaciones y temperaturas que tengamos desde que se incorpore o se aplique ese fitosanitario hasta la emergencia del cultivo. Buenísimo, buenísimo Andrés. No sé si sobre esta pregunta Alejandro quisiera hacer algún comentario. ¿Te habilitamos ahí o ya lo...? Bueno, buenos días a todos. No, en realidad me parece que estamos totalmente alineados con la experiencia de Andrés. Lo que tengo que aclarar es que los ensayos nacionales acá los ha llevado adelante Grisel, en la Facultad de Agronomía, y indican el mismo tiempo de espera, 15 días. Y creo que Andrés en la charla también dio buenos elementos o criterios para que ese 15 días es más o menos algunos días. Algunas veces nos hemos ido a 10, algunas otras a 20, basado en los criterios que mostró Andrés, ¿no? De cómo se degrada el herbicida, de la cobertura que hay, y esas cosas que te pueden hacer variar algún día, pero me parece que 15 días es el tiempo promedio, vamos a decir así, y seguro. Bien, bien, perfecto, Alejandro. Gracias por el aporte. Seguimos con alguna otra pregunta, en este caso, y siguiendo un cronograma están hablando de alguna gramínea, una consulta sobre un capín, que hoy a la hora de sembrar todavía está verde, en estado reproductivo, cortado por la cosecha. Y bueno, para los cultivos de invierno, esa problemática, ¿cómo la podríamos atacar? Está en estado reproductivo, ¿no? Y viene de una cosecha y, bueno, con los problemas que sabemos que tiene una vez que se cortan. Bien, agradezco la pregunta, está buena por 2 cuestiones. Yo les recalqué de que nosotros tenemos que tratar de llegar al momento de la siembra con el lote limpio. Y eso está dentro de lo que puede llegar a suceder con equinocloas, es decir, con los tapines, o incluso también hablando de latifoliadas con las amarantáceas, amarantos. Entonces, necesitamos eliminar eso verde que esté, por más de que esté formando o ya haya formado semilla y esté cortado. Vamos a tener que esperar, ustedes fíjense que yo les mostré el caso de rama negra, después de que cortamos a esa planta, con la cuchilla necesitamos darle tiempo a que rebrote y que ese rebrote, si se quiere, nos permita a nosotros poder hacer impacto. Si estamos hablando de un capín que ya estaba semillado, el rebrote va a ser prácticamente nulo. No vamos a tener esa chance. Entonces, lo que nosotros tendríamos que buscar ahí es tratar de reducir todo lo verde que haya, y aquí podemos ir con algún quemante, ¿sí? Acá podría llegar a entrar un paraquat con un
tiburón como una de las estrategias, o simplemente si voy a estar utilizando un graminicida para frenar algunos nacimientos que seguramente ya voy a tener de raíz, puedo posicionar ese graminicida junto con glifosato para manejar a ese capín. No sé Bien, si responde la perfecto. pregunta. Bien. Sí, Andrés, creo que quedó No me bastante quiero claro. hacer muy extenso para No, no... tranquilo, creo que en esta instancia es la que enriquece un poco más también a Bien, la que son las charlas, lo que pueden llegar a tener información. bien. Alejandro, en este sentido, no sé si tenés algo para aportar sobre esto específico. Mirá, en realidad, capaz que aprovechar a recordar, hacer el comentario de que estamos teniendo problemas con resistencia de glifosato en capines. Muchos de esos capines que llegan a fin de la cosecha es porque no se controlan con glifosato. Entonces, la mezcla de glifosato con graminicidas empieza a ser cada vez más necesaria dentro del cultivo de soja, ¿no? Ya estamos teniendo demasiados reportes, así que está. En todo caso, más allá de que estoy de acuerdo con Andrés en qué hacer ahora, en el momento de la cosecha, poner sobre aviso que es necesario empezar el glifosato dentro de la soja, empezar a mezclarlo con graminicidas para mejorar los controles de capín. Bien, gracias Alejandro. Justamente eso, y me meto 2 segunditos, es lo que yo mencionaba de pensar el manejo de malezas no solo en el cultivo, sino en la rotación. Es decir, si yo estoy pudiendo trabajar, sé que tengo resistencia, estoy pudiendo trabajar con algunos otros fitosanitarios para manejar esa posemergencia de capines y que no me queden para el cultivo siguiente, no me interfieran, estoy haciendo un manejo no en ese cultivo, sino en la rotación. No sé si soy claro. Incluso lo que voy a estar reduciendo, teniendo el caso de resistencia ya, es el aporte de semillas al banco de semillas. Y ese concepto es fundamental. Nosotros tenemos que tender a manejar bancos de semillas, ¿sí? Tenemos que tratar de integrar estrategias de manejo para reducir o por lo menos mantener, que no siga aumentando. Ya si logramos mantener, ya es una muy, muy buena estrategia, ¿sí? Si lo podemos reducir, bienvenido sea. Bárbaro, Andrés y Alejandro. Hay una consulta vía chat de Zoom que dice, estamos usando cletodin más glifo para controlar ryegrass y ahora también lo estamos usando para controlar capín. ¿Cómo podríamos evitar que genere resistencia al cletodin? Linda pregunta. Sí, bien. Es una muy buena estrategia y una muy buena pregunta. Primero, estamos hablando de 2 especies distintas, ¿no? Yo me preocuparía quizás si a ese capín no lo manejo con preemergentes y me descanso en la bondad de la combinación de glifosato y cletodin, en este caso, y estoy manejando sistemáticamente a ese ryegrass una vez que llegamos a esos 4 macollos y estoy aplicando. Eso sí sería una preocupación para mí. Si yo dentro del año, ¿sí?, dentro de la campaña, estoy haciendo un manejo sistemático, utilizo un postemergente y luego posiciono un preemergente y eventualmente dentro de un cultivo de trigo podría llegar a tener algún problema de emergencia nuevamente, me voy con otra estrategia, con otro tipo de mecanismo de acción de herbicidas y sería fundamental y básico poder trabajar sobre el mecanismo de resistencia de herbicidas. Yo voy a estar tratando de manejar esto, pero lo que tengo que hacer es a la campaña 2 y a la campaña 3 no manejar la misma estrategia, sino que cambiarle las reglas de juego a ese capín. Tratar de posicionar anticipadamente un preemergente, irme con un postemergente ya más cerca de la siembra del cultivo, en este caso trigo, pero pensando en un maíz o en una soja, irme con una estrategia de postemergente ahí y la estrategia de postemergente o preemergente dentro del cultivo. Es decir, tratar de cambiarle las reglas de juego, campaña tras campaña, a estas malezas para tratar de reducir la aparición de resistencia. Si sistemáticamente seguimos usando cletodin y glifosato, no le pongan dudas de que vamos a presentar resistencia. Al glifosato ya hay algunas sospechas a FOP,
pero en el caso de AIM todavía no, no sé cómo están ustedes, no he leído nada al respecto, pero no va a demorar mucho en que aparezca, si bien son menos frecuentes, pero no va a demorar mucho en que aparezca. Y ahí el aporte justamente de Alejandro sobre ese tema, a ver cómo lo estamos viendo acá. No, pero no podría agregar mucho más de lo que dijo Andrés. Nosotros respondimos una pregunta concreta para un momento o un caso puntual de control. Las manejas hay que manejarlas, no es, yo creo que yo siempre digo lo mismo, ya lo digo ahora, no pensaba decirlo en esta charla porque ya mucha gente debe estar aburrida. Nos está contando horrible sacarnos el chip de qué le he hecho, o el glifosato con qué lo mezclo para controlar tal cosa. Nosotros muchas veces a preguntas puntuales respondemos con una respuesta concreta, pero siempre, como explicó perfectamente Andrés, es en el contexto de un manejo integrado, que es lo que hace años venimos tratando de hacer que se vea, que se visibilice la necesidad y el aporte de ese manejo del sistema. Y yo voy a hablar un poco de eso en la charla, así que no voy a extender mucho más, pero bueno, ya aprovecho la pregunta esa para dejarles en la cabeza que uno puede hacer una recomendación de control puntual, pero es siempre bajo el supuesto que en realidad eso entra dentro de una estrategia de manejo, una planificación y cosas que realmente nos está costando mucho hacer o volver a hacer, como se hacían antes. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro, por el aporte. Y la última, y ya salimos del tema gramíneas y metemos en CONISA, que fue el otro tema importante que se hizo hincapié. En Uruguay tenemos comprobada ya resistencia a ALS para el control de CONISA. Entonces nos consultan cómo verías o cuál sería otra estrategia de control independientemente de lo que son los ALS por la resistencia hoy ya comprobada. Bien, agradezco la pregunta. En ese campo en donde nosotros utilizamos al finés, al clorsulfurón más mesulfurón, nosotros logramos controles muy buenos, como vieron, y en ese campo estamos teniendo problemas para manejar. Estamos teniendo problemas para manejar con Spider, el diclosulam, ¿sí? Marca comercial Spider aquí. Por lo tanto, no todas las ALS son lo mismo, ¿sí? Y ahí habría que detectar a qué tipo de ALS se está haciendo hincapié al momento de hablar de resistencia. Pero saliendo de eso, yo expliqué que dentro de las estrategias, los PPO, flumioxacin, o similar a las amidas, como puede ser el piroxasulfone, pueden ser estrategias muy buenas con dos mecanismos de acción totalmente distintos, como para ir integrando o rotando incluso, para poder manejar rama negra en preemergencia. Eso destinado a lo que son cultivos invernales, ¿no? Si por ahí ya estamos planificando un barbecho más largo, ahí podemos entrar con un montón de otras alternativas, como pueden ser triacina, satracina, puede ser metribuzin, puede ser incluso la prometrina. Es decir, empezamos a meter otros jugadores dentro de este manejo que nos permiten, el pendimetalín también, nos permiten manejar a esta maleza con distintos mecanismos de acción a lo que veníamos manejando, salimos de las ALS y podemos justamente hacer justamente lo que mencionaba, un manejo integrado. Y rescato lo que dijo Alejandro, tenemos que salir del chip de pensar con qué o cuál es la mejor receta o cuál es la mejor combinación o qué combinación anduvo bien esta campaña y la empiezo a replicar y la uso sistemáticamente en otros cultivos. ¿Por qué digo esto? Porque así como tenemos resistencia de ALS en CONISA, también la tenemos en Equinocloa nosotros aquí, y no va a pasar a que tengamos, ya la tenemos en Amaranthus, pero no va a pasar a que la tengamos en otras especies, en otros biotipos. El problema de las ALS en general es justamente el stacking o carryover
que empezamos a tener, ¿sí? Carryover para algunos productos se han hecho ensayos o bioensayos ya 2 años seguidos, y en el caso de stacking, estamos hablando de que utilizamos ALS en soja, utilizamos ALS en maíces, utilizamos ALS en cultivos de sorgo ahora. Entonces, en barbechos, estamos haciendo una presión muy alta sobre esa familia o sobre ese grupo químico. Bien, buenísimo. Creo que no. Me hablan algo de clomazone, como para última consulta, así ya terminamos el espacio y podemos darle participación a Sí, Alejandro. sí, Clomazone en preemergencia. sí, no para trigo, ¿verdad? Ni No, para no, trigo no, ni no, para estaba cebada. hablando para soja, pero está. Exacto, Recién lo sí. mandaron, pero eso Clomazone, capaz que lo dejamos. bueno, no, pero lo Dale, menciono. dale, sí, 2 segundos. Clomazone, y dentro de ese tipo o mecanismo de acción, vamos a llamarlo, porque el sitio por ahí es distinto, pero clomazone y diflufenicán son 2 fitosanitarios que pueden llegar a ser alternativas válidas para poder manejar. Diflufenicán, si bien está posicionado como posemergente, hay algunos trabajos en donde nosotros lo hemos evaluado como preemergente y tiene buena supresión para rama negra, lo mismo que clomazone. Clomazone también tiene buen amplio espectro para gramíneas, diflufenicán ya no tanto, no viene recomendado para gramíneas, si bien tiene efecto supresor, y dependiendo del tipo de suelo, acá entramos a hablar 1 hora o 2 horas si quieren, pero no está recomendado para eso, diflufenicán. Clomazone sí, para gramíneas y latifoliadas. Y es una opción también para pensarla. No la mencioné porque estaba hablando No, de trigo. tranquilo, está perfecto, justo se abrieron además Está ahí. bárbaro, y creo que es justamente el objetivo de esto, de que el intercambio, el feedback que Bien. tengamos ahora sea lo enriquecedor. Y algo muy, muy cortito, si tenés, porque sabemos que hay pocas herramientas, tema de colza. Te voy a poner en un brete porque sabemos que Eh, no hay mucha herramienta, pero capaz hay alguna experiencia que puedas compartir. Bien, bien. Dentro hemos hecho ensayos, y la realidad es que ensayos, fueron 2 años, no más. La zona nuestra es bastante pobre en la superficie de colza que tenemos, por lo menos aquí de influencia de la experimental. Por lo tanto, no es en lo que más he trabajado. Hay trabajos en otras zonas, por ahí en la zona de Buenos Aires, centro y sur de Buenos Aires, en donde sí por ahí tienen algo más de experiencia. El problema que tenemos aquí, no sé ahí cómo están, si en una rápida y fugaz búsqueda encontré a trifluralina, que la tenían, ¿sí? Como preemergente, registrada, también a clopiralid. Bueno, son 2 estrategias que pueden llegar a ser tenidas en cuenta como preemergentes justamente colza. Aquí hay, les diría, casi nulo registro para manejo de malezas en colza, pero la verdad es que dentro de los hormonales en posemergencia, clopiralid es el que más selectividad tiene, ¿sí? Que podría llegar a ser utilizado. Estoy hablando de trabajos, no ensayos míos, como para poder manejar justamente rama negra dentro de colza. El problema que por ahí tiene colza es que la cobertura, lograr una cobertura rápida en colza en esas etapas iniciales es bastante compleja. Quizás Alejandro va a mencionar algo de eso si es que han utilizado coberturas de ese tipo, pero suele ser bastante compleja, por lo tanto da lugar a que tengamos nacimientos de rama negra. Como estrategia preemergente trifluoralina, y como estrategia de postemergente podríamos posicionar tranquilamente clopiralid. Digo porque en algunos casos han utilizado sulfentrazone, es un PPO, perdón Marco que me metí de vuelta, han utilizado sulfentrazone, han utilizado S-metolacloro,
nosotros hicimos ensayos con sulfentrazone, a una dosis un poco elevada, sí, fueron a 500 centímetros cúbicos y la fitotoxicidad que tuvimos fue del orden del 70%, o sea que no está recomendado a esa dosis. Hay trabajos que citan a 200 o a 300 centímetros cúbicos de sulfentrazone y ahí sí la fitotoxicidad ronda entre el 5 al 10%, el cual podría ser aceptable. En el caso de ese metolacloro también, ¿sí? Lo han utilizado y las fitotoxicidades son menores. Pero bueno, vuelvo a repetir, depende mucho del tipo de suelo en el que estemos utilizándolo y de las condiciones ambientales a la cual se sometan estos suelos, ¿no? Bueno, bárbaro Andrés, muchas gracias por la charla, por evacuar las consultas que surgieron. Fue muy claro todo y repetimos que vamos a quedar a disposición para la gente que no pudo, que la va a ver grabada la charla. Vamos a recepcionar todas las consultas y que la vamos a hacer llegar y se la vamos a devolver a esa gente. Bueno, no, solamente, si bien voy a estar presente en la charla de Alejandro y para el resto, pero nada, agradecer por la posibilidad, por el espacio y al final de la charla tienen justamente mis datos como para poder contactarse a los 2 correos electrónicos, al teléfono celular o incluso vía ustedes, a total disposición para cualquier consulta que pueda llegar a surgir repasando la charla o lo que uno ha ido diciendo.